Vamos para esta tercera semana que básicamente vamos a hablar del fortalecimiento INFI. Acuérdense, la primera era iniciar con alimentación antiinflamatoria de ayuno, luego modificamos o modulamos muchas respuestas del estrés, muchas partes del ejercicio, muchas hormetinas, y posteriormente vamos a la F de fortalecimiento del cuerpo a través de hormetinas, vitagenes y longevidad. Bien, entonces básicamente, ¿qué veremos en esta semana? Vamos a ver cómo podemos aumentar estos vitagenes por medio de fenómenos horméticos, es decir, de pequeños momentos de estrés, y vamos a mejorar todas estas rutas que nos llevan a genes que nos aumentan nuestra longevidad, llamados obviamente vitagenes. Entonces, básicamente, ¿qué vamos a ver? Vamos a detoxificar el cortisol, vamos a detoxificar la insulina, vamos a detoxificar el estrógeno en dominancia y vamos a hablar en alimentación con etapas importantes como por ejemplo el estrés actual en el cual vivimos, que como lo hemos repetido varias veces, vivimos en un mundo donde nos aumenta el cortisol permanentemente, nos aumenta la insulina, somos insulinoresistentes con inflexibilidad metabólica, involución metabólica y con una dominancia estrogénica per se. Entonces, todo esto lo vamos a ver en este exposoma inflamatorio y estresante en el cual estamos viviendo. Cómo por medio de hormesis y de vitagenes vamos a lograrlo. Y es que realmente esta gráfica se la tienen que aprender porque nosotros somos una red de básicamente salud metabólica, salud hormonal, salud principalmente intestinal, salud inmunológica, etcétera, y todo eso nos va a llevar a un equilibrio llamado un equilibrio a nivel de la mitocondria. Ese equilibrio es fundamental ya que la mithormesis o básicamente la hormesis o el equilibrio a nivel de esa mitocondria es realmente la clave de la salud, ya que si nosotros sometemos a pequeños estrés a esa mitocondria, pero no a un estrés crónico, evidentemente vamos a lograr algo que se llama autofagia o biogénesis mitocondrial. Perdón, y biogénesis mitocondrial. Autofagia, que es ese reciclaje que ya lo hemos visto de mitocondrias y de otras estructuras celulares, y biogénesis mitocondrial, que es la formación de nuevas mitocondrias. Al formar nuevas mitocondrias vamos a tener mucha más vida y además vamos a quemar justamente más o vamos a generar mucho más energía quemando, como ustedes llaman en general, u oxidando también a nivel hepático más grasa. Bien, y todo eso nos va a llevar a silenciar o apagar y o prender algunos genes. En este caso, prendemos los genes que nos llevan a vivir más y apagamos los genes que nos llevan a vivir menos. Esto es básicamente lo que nosotros tenemos que lograr. Una salud a nivel intestinal, un equilibrio hormonal, un control metabólico e inflamatorio y una salud mental adecuada para poder lograr esta armonía o este equilibrio o esta hormesis a nivel de la inflamación y a nivel de la mitocondria. Porque es que inflamarnos de vez en cuando es necesario, como la perla, la concha necesita a veces un trigger, una noxa para poder formar la perla. Así somos nosotros iguales. Generalmente necesitamos algunos fenómenos horméticos, es decir, estresantes, para generar hormetinas que nos llevan justamente entonces a una longevidad y a una salud adecuada, apagando, silenciando, prendiendo genes adecuados. Bien, entonces hagamos de cuenta que nosotros somos como un sistema de interruptores. Este sistema de interruptores, básicamente, lo que vamos a hacer es activar o desactivar sistemas de genes que nos llevan a vivir mucho mejor. Obviamente apagamos los que nos llevan a enfermedades y prendemos los que nos llevan a una longevidad saludable. Porque como ya lo hemos visto, la genética sí nos predispone, es decir, la genética es nuestra pistola, pero somos o nosotros con nuestros hábitos somos la epigenética, es decir, la que prende ese gatillo o la que dispara en general frente a estas enfermedades. Es de vital importancia que la genética solamente es un 80%, 15%, mientras que la epigenética, es decir, lo que está alrededor de la genética, nuestro exposoma y hábitos de vida, lo que nos lleva a ciertas enfermedades. Es decir, la genética nos predispone, pero la genética nos dispone a tener esas enfermedades. Mejor dicho, nosotros somos los que tenemos, digamos, la melodía y somos el pianista como tal. Y la genética simplemente es el piano. Hay que saber tocar bien esa melodía, esas teclas,
para poder llevar a una longevidad adecuada. Bien. Y entonces, ¿cuáles son esas vías de longevidad? Las vías de longevidad básicamente son varias, pero voy a hablar de las más importantes. Tenemos una vía la cual tenemos que equilibrar. En general, tenerla ahí como medio apagada, que se llama la vía emetor. La vía emetor básicamente tiene que ver con una sustancia que se llama rapamicina, pero básicamente es una vía de todo el tiempo estar produciendo. Es como ir en un auto a toda velocidad. A veces es necesaria, por ejemplo, en un gimnasio para generar músculo. Y generalmente cuando nosotros comemos aminoácidos o comemos algo que nos dispara la insulina es una gran prendedora de este método. Ahora, si nosotros vivimos con esa insulina todo el tiempo activa, pues evidentemente vamos a tener problemas. Entonces, el emetor hay que regularla. Bien, esta vía básicamente es la vía que nos puede llevar a tener procesos, por ejemplo, derivados del cáncer o procesos derivados de la insulinoresistencia como tal. Así que hay que tenerlo regulado. Bien, y hay otra vía que también la vamos a ver, que también depende de la insulina, que también la tenemos que tener regulada. Ahora, la que tenemos que tratar de prender, la que le pone el freno al emetor, es la vía AMPK. Es la vía realmente de la longevidad, es la vía lo que nos lleva a vivir mucho mejor. Es la vía de la autofagia y es la vía entonces de la biogénesis mitocondrial, es decir, la que nos recicla y la que nos llena de mitocondrias. El mejor activador de esta MPK sin duda es el ayuno, pero también los alimentos que hemos visto, los polifenoles, el cacao amargo, las epigalocatequinas del té verde, la cúrcuma, el jengibre, todos los sulforafanos son grandes prendedores de esta vía, por lo cual es indispensable mantener esta vía activada, pero a veces necesitamos acelerar, es decir, el nivel emetor AMPK tiene que estar equilibrado. La vía de las sirtuinas, sin duda, es una de las vías más importantes. Son los guardianes del ADN y tenemos que estar todo el tiempo activando esta ruta de sirtuinas. Una famosa que hizo este tipo de alimentación fue Adele, que básicamente logró un descenso de peso importante con una dieta rica en sirtuinas. Bien, estas sirtuinas, como ya lo dijo mi colega y compañera la doctora Nora Fuentes, es indispensable para la salud y básicamente tenemos que llenarnos de este tipo de sirtuínicos como tal. Dentro de estas sirtuinas se encuentran algunos adaptógenos de la metilación, que básicamente nos protegen el ADN y nos ayudan con nuestra metilación. Entonces, la mayoría de adaptógenos de la metilación son ricos en sirtuinas, pero no todos, digamos como tal. Entonces, tenemos que tener adaptógenos de la metilación y a la vez alimentos sirtuínicos que básicamente son antioxidantes. Hay otra ruta que es el IGF-1 o factor similar a la insulina y básicamente ahí sí depende mucho de la insulina. Patologías derivadas de la insulinoresistencia, síndrome ovario poliquístico, entre otras, básicamente tienen esta ruta bastante alterada. Y esta ruta la tenemos que estar equilibrada, ya que una mala señal, es decir, una insulinoresistencia, es como una llave que está mal y entonces nosotros tratamos de abrir esa puerta, y entonces no la podemos abrir y terminamos dañando la cerradura, pero dando una mala señal. Esa mala señal a nivel celular termina, por ejemplo, cambiando la fisiología normal de la insulina, es decir, lo que hace la insulina dentro de la célula y termina haciendo otro tipo de señal que generalmente es una mitosis, es decir, una división celular, pero atípica. Y eso nos lleva a procesos cancerígenos, por ejemplo. Bien, entonces es muy importante. Y otra muy importante son los PIPAR o los peroxisomas, que están muy asociados principalmente con salud hepática y con la lipogénesis, es decir, la formación de grasa o la no formación de grasa. Hay muchos PIPAR, alfa, delta, beta, etcétera, pero básicamente con una alimentación antiinflamatoria es que le regulamos básicamente esta ruta. Y todo esto es básicamente para aprender dos genes importantísimos, que se llaman el FOXO y el NFR2. Básicamente el NFR2, hagan de cuenta que es el barrendero. Todo lo que es sucio, el NFR2 lo limpia. Y lo tenemos que aprender principalmente con la MPK y con las sirtuinas, inhibiendo el emetor y optimizando los PIPAR y tratando de inhibir esta ruta IGF-1. Bien. Y el FOXO es realmente el gen de la longevidad y lo tenemos que tener prendido. Bien, entonces,
Es muy importante estas rutas que estén todo el tiempo prendido, y acá les voy a mostrar una gráfica para que ustedes más o menos la tengan, que miren la importancia de los ritmos circadianos y del fasting, es decir, del ayuno, y de momentos de comida, es decir, de tramitar estas rutas de comida para aprender todas estas rutas. Es decir, la restricción calórica, por ejemplo, en forma de ayuno, comer un poco menos en calorías, pero no en densidad nutricional, porque la densidad nutricional da los antioxidantes, las proteínas, las grasas, digamos, saludables, etcétera. Miren cómo básicamente lo que logra es mejorar todas estas rutas metabólicas. Entonces, el ayuno, la no cronodisrupción, el anabolismo, un buen metabolismo, es decir, una buena función tiroidea con un equilibrio entre el catabolismo y el anabolismo, es decir, destrucción y formación, o sea, una buena insulina también, y una buena mitocondria, es decir, una buena formación de ATP, que es nuestra moneda energética, es decir, salud mitocondrial, nos va a llevar a aprender principalmente sirtuinas, y esas sirtuinas son las que protegen el ADN y nos lleva a no vivir mal y a no vivir bajo la enfermedad, pero además nos activa diferentes moléculas, como por ejemplo la NADH, que hoy es la molécula antienvejecimiento y de longevidad por excelencia, el NAD, telomerina más NAD. La telomerina, básicamente, lo que va a hacer es activar, digamos, o hacer que los telómeros, que son, como hagan de cuenta, nuestros cromosomas, nosotros tenemos como unos plastiquitos al final, que a medida que la célula se va dividiendo, se van acortando. El acortamiento de los telómeros nos lleva entonces a vivir menos. Bueno, resulta que la telomerina disminuye esa capacidad de acortamiento de telómeros o mejora la actividad de la telomerasa, por decirlo de alguna manera. Y además, la formación de NAD, que ya lo hemos dicho, nos lleva a vivir mucho mejor. Ya vimos los potenciales alimentos, que básicamente son todos los polifenoles, flavonoides, curcuminoides, que nos llevan a aprender estos NAD, desde la manzanilla, el apio, el pepino, hasta las epigalocatequinas del té verde, el ácido elágico de los frutos rojos, el querostilbeno del arándano, etcétera. Y también la rodiola, que tiene diferentes polifenoles, diferentes sustancias que nos llevan a aprender estos NAD. Bien, pero además miren cómo básicamente me activa la MPK, me mejora el emetor, me mejora los PIPAR, etcétera, y me lleva a un mejor consumo del FOXO, y esto básicamente me lleva a todo lo que habíamos hablado de mejor resistencia al estrés, digamos, oxidativo, a una mejor producción de síntesis proteica, a un autofagio reciclado, a un biogénesis mitocondrial, a mejorar la inflamación o a inhibir la inflamación y obviamente la supervivencia celular. Y todo eso, entonces, ¿a qué me va a llevar? A vivir mucho mejor y mucho más. Entonces, estas son las rutas metabólicas de la longevidad. Y entonces, básicamente, nosotros envejecemos cuando estas rutas de la longevidad las perdemos, que se llaman los sellos del envejecimiento. No los voy a explicar cada uno porque si no sería otra clase, que sería clase de longevidad, pero miren, todo esto lo hemos hablado durante este tiempo. Hemos hablado de inflamación crónica, hemos hablado de disbiosis, hemos hablado de alteración de la proteostasis, es decir, alteración proteínas mal plegadas. Hemos hablado, por ejemplo, de la inestabilidad genómica y por eso las sirtuinas y los adaptógenos de la metilación. Hemos hablado ya del desgaste de la telomerasa, es decir, acortamiento de los telómeros. Hemos hablado de las alteraciones epigenéticas con nuestros hábitos de vida. Hemos hablado de la proteostasis y de la macroautofagia alterada, es decir, de no lograr estos fenómenos horméticos que me ayudan a que haya autofagia. Hemos hablado de la alteración o la desregulación de nutrientes con ultraprocesados, edulcorantes, aceites hidrogenados y productos que nos inflaman como la gliadina y la caseína 1. Hemos hablado sin duda de la teoría mitocondrial de la enfermedad. Hemos hablado de la senescencia celular, que son estas células que se van muriendo, pero se mueren, pero se quedan en nuestro cuerpo. Son como las células zombies, es como una manzana podrida que termina pudriendo las demás manzanas.
estas células zombies siguen generando respuestas inflamatorias. Y entonces, obviamente, si uno no logra que se vayan con la autofagia, que se mueran, pues evidentemente terminamos generando, digamos, alteración de las otras células con señales inflamatorias. También agotamiento de nuestras células madres y una comunicación intercelular inadecuada, o sea, señal de célula a célula inadecuada de forma inflamatoria. Y eso nos lleva, obviamente, a una inflamación crónica y a una alteración de la microbiota intestinal llamada disbiosis. Es decir, estos son los 12 sellos, y esto salió hace muy poco, el año pasado, como los sellos, y cada vez le aumenta un poco más. Hay un mineral que mejora todos estos sellos, y ustedes ya se lo tienen que aprender, que es el magnesio, que dependiendo de la indicación, básicamente podríamos indicarlo como uno de los minerales esenciales junto con la vitamina D como suplemento y como el omega 3. Son los 3 esenciales de suplementación. ¿Bien? Muy bien. Entonces, básicamente, una vez ya llegado a estos sellos del envejecimiento, nosotros tenemos que tratarlos de evitar. Y evidentemente, ¿cómo lo evitamos? Dijimos, esto ya lo hemos hablado en otras sesiones, como niveles muy bajos de hormetinas, es decir, no hacer ningún fenómeno hormético, pues evidentemente nos lleva a tener daño celular, nos lleva a radicales libres de oxígeno, nos lleva a más estrés oxidativo, a poca resistencia al estrés. Sin embargo, también lo hemos visto, llevar al extremo, digamos, estos tipos de fenómenos horméticos, digamos, o que ya pierde la hormesis en realidad, como el ejercicio extremo, el ayuno extremo, etcétera, nos lleva exactamente a lo mismo, a más radicales libres, más oxidación, etcétera, etcétera. Entonces hay un fenómeno que es el fenómeno de hormesis, que básicamente es el fenómeno beneficioso como tal. El ayuno intermitente 16-8 es un fenómeno hormético. Bañarnos con agua fría un poquito de tiempo, un minuto, es un fenómeno hormético. Eso nos va a llevar entonces a ¿qué? Nos va a llevar a tener mejores antioxidantes, me disminuye los radicales libres de oxígeno, me repara el estrés oxidativo que ya teníamos como antes, me mejora o hay más resistencia a ese estrés oxidativo, por lo cual nos ayuda muchísimo para estas rutas de longevidad como tal. Entonces, básicamente, ¿qué nos lleva a tener esta hormesis? Pues nos lleva a tener una buena crono, digamos, o qué se necesita para esta hormesis, no tener una cronodirrupción, tener muy claro cuándo es día y cuándo es de noche, es decir, el trabajo de noche ya nos lleva a tener una alteración de estas hormetinas, por lo cual es un factor de riesgo para enfermedad cardiovascular. Obviamente, estar despiertos o estar dormidos, eso también nos lleva a fenómenos horméticos. El mejor limpiador de toxinas en nuestro cuerpo es el sueño. Evidentemente, tener un buen descanso y también el trabajo también es fundamental, pero no trabajar todo el tiempo, pero hay que trabajar también. Movimiento y sedentarismo, o sea, estar inmóvil y saber no hacer nada, también es importante. Bien, antioxidantes y radicales libres. Recuerden que los radicales libres en un 5% de producción es necesario porque son son antiinfecciosos como tal, es decir, nos ayudan a eliminar nuestras bacterias, los virus, nos ayudan a esa inflamación leve que se genera. Más del 5% ya empieza a ser un problema como tal. Entonces, uno genera un radical libre, pero luego tenemos que tener los antioxidantes, como lo habló mi compañera, para poderlos neutralizar. Bueno, inflamación y desinflamaciones, etcétera, es lo que nosotros necesitamos. El principal fenómeno hormético, sin duda, es el ayuno. Miren este trabajo tan importante como el ayuno, como restricción calórica mínima. Estamos hablando de restricción calórica de macrocalorías, pero no así de la densidad nutricional. Miren cómo mejora todos los sistemas que me llevan a vivir mucho mejor, sobre todo el FOXO, por ejemplo, pero básicamente con el ayuno logramos menor insulina, menor mTOR, mayor AMPK, mayor sirtuinas, mayor producción de NAD, esa molécula antienvejecimiento, y esto me lleva a autofagia, a biogénesis mitocondrial y a mejor estrés oxidativo, lo cual mejora la supervivencia como tal. Este equilibrio es muy importante, que ya lo dijimos, mTOR a AMPK.
Y es que básicamente el mTOR es importante para el desarrollo de proteínas y síntesis de proteína, por lo cual después de un gimnasio, ahí sí está bueno comer algo de carbohidratos si yo quiero ganar músculo, bien, pero no antes, porque si yo como antes y sobre todo ese antes es de carbohidrato tipo, por ejemplo, con mucha fibra, ralentizamos el vaciado gástrico y eso nos hace, digamos, una menos absorción de ese carbohidrato. Entonces necesitamos, después de hacer ejercicio, aumentar la insulina para generar esta biosíntesis mitocondrial, perdón, biosíntesis de proteínas y además también proteínas, aminoácidos como tal para poder consumirlo. Ahora, el ejercicio me activa los dos, o el movimiento en sí mismo. Por eso es muy importante el movimiento para este equilibrio. Ahora, el ayuno, la restricción calórica, la exposición al frío, la hipoxia leve, estamos hablando de fenómenos hipóxicos leves, me llevan a esta autofagia y a aprender, perdón, el AMPK. Y este AMPK me va a llevar a generar nuevas mitocondrias y a reciclar esas células y esos productos celulares que me ayudan a que se formen nuevas células y nuevas mitocondrias. Y eso me va a ayudar a mi salud y me va a ayudar a vivir mucho mejor. Bien, entonces biogénesis mitocondrial es muy importante para nuestra vitagénesis como tal. Bien, seguimos entonces con la autofagia. Recuerden que la autofagia, no los voy a decir básicamente qué es, pero ya lo hemos explicado. Básicamente es un mecanismo de mantenimiento protector de eliminar los organelos que no me sirven y las organelas que sí me sirven, pues evidentemente las utilizo para formar nuevas células o en este caso también nuevas mitocondrias. Bien, y básicamente la autofagia es un mecanismo de limpieza y de protección celular. Lo que no me sirve lo desecho, dejo de formar células senescentes y proteínas mal plegadas. Bien, y básicamente modular la autofagia es un objetivo terapéutico para una amplia gama de enfermedades como tal. Y básicamente recuerden que la autofagia ganó un premio Nobel en el 2019 justamente por descubrir este fenómeno que me lleva a vivir mucho mejor y no solamente el ayuno me ayuda con la autofagia. Alimentos, acá vemos un estudio, alimentos como la granada, el cacao amargo, las epigalocatequinas del té verde, la canela, la cúrcuma, los frutos rojos y el café me ayuda a mejorar esa autofagia. Por eso en el ayuno nosotros utilizamos el café con el MST, con polifenoles, con agua de mar, con magnesio, etcétera, porque nos ayuda a mejorar todos estos fenómenos o esta vitogénesis. También hablamos de las sirtuinas, guardianes del ADN. Tampoco me voy a demorar mucho porque mi compañera habló mucho de los alimentos ricos en sirtuinas, pero básicamente activar esto es ser guardianes de nuestro ADN. Las sirtuinas básicamente entonces regulan la cromatina, que es muy importante para los cromosomas, controlan el ciclo celular, por lo cual evita el cáncer, reparan ADN, que es tan importante, y mejora la función mitocondrial. Y todo eso me lleva obviamente a que son los grandes guardianes de nuestro genoma. Las sirtuinas actúan en básicamente nuestros sistemas más importantes, pero el resveratrol, por ejemplo, harina de uva, que ahí se la recomendamos en el pudín de chía, el ayuno intermitente y la restricción calórica activan las sirtuinas. Y esto no se lo tienen que aprender, pero miren todo lo que hacen las sirtuinas básicamente en el hígado, en el músculo esquelético, en el tejido adiposo y en el páncreas, que es todo lo que estamos buscando. Básicamente activan el FOXO. Y esto es muy importante, ya que miren cómo con esto logramos oxidar ácidos grasos, es decir, quemamos grasa, como ustedes lo llaman en el hígado, disminuimos la glicólisis y aumentamos la gluconeogénesis, mayor energía, pero no producto de comida, mejoramos la biogénesis mitocondrial en nuestro músculo, tenemos más capacidad de oxidar grasas, tenemos más capacidad de metabolizar la glucosa, además de eso movilizamos más tejido graso a nivel de nuestro tejido adiposo, entonces disminuimos la adipogénesis, es decir, la formación de grasa, y mejoramos la secreción de insulina. ¿Qué más queremos si realmente esto es lo que tenemos que lograr? Entonces acá les dejo en foto para que le tomen justamente una captura de pantalla, el top de alimentos que tenemos que agregar para mejorar todo esto. Crucíferas, frutos rojos, frutos secos, perdón, principalmente, por ejemplo, los pistachos, pero también nuestras almendras, las granadas o los frutos rojos, la cúrcuma, la cebolla principalmente morada,
el resveratrol, les puse un vino, pero en realidad es mejor harina de vino, el pepino, los frutos rojos, las semillas principalmente de sésamo y de calabaza, el licopeno también es importante, la palta, el ajo, el kiwi, bueno, verduras de hojas verdes, la manzana, el aceite de oliva, el té verde, el pescado y obviamente los hongos, los adaptógenos. Ahí ya reconocen esa foto, principalmente el reishi, que es el gran adaptógeno de la metilación como tal. Acuérdense, el reishi me mejora la inmunidad y es un gran adaptógeno de la metilación. ¿Cómo no lo voy a incorporar día a día? Además de la ashwagandha, de la rodiola, del melena de león y de la papa monieri. Indispensable los 5 adaptógenos más importantes. Y todo esto entonces me va a ayudar a aumentar la NAD, que ya sabemos que es la molécula sin duda antienvejecimiento. Entonces ya aumenté las sirtuinas, ya aumenté la MPK, ya regulé los PIPAR, ya mejoré el NF-kappa beta, que es un producto inflamatorio, ya mejoré mis genes y el barrendero, que es el NFR2. ¿Y cómo mejoramos todo esto? Miren, con básicamente todo lo que hemos hablado, con curcumina, con ácido salviánico, con, por ejemplo, el terostilbeno del arándano, con las epigalocatequinas del té verde, con la pigenina, por ejemplo, de la manzanilla y del apio y del pepino, con la quercetina de la cebolla morada, con la luteína, por ejemplo, con los terpenoides, que también es el romero, el tomillo, también con la berberina, que puede ser con tintura madre de berberina, que ayudamos a nuestra insulinoresistencia, con los ácidos ferúlicos, que son ricos en cereales, y también lo tienen, por ejemplo, el poroto blanco, también la zanahoria, con el hidroxitirosol de las aceitunas y del aceite de oliva, y con el resveratrol de la harina de vino. Evidentemente, con todo esto vamos a lograr antioxidarnos, antiinflamarnos, proapoptótico, es decir, las células que tienen que morir, las hacemos morir y listo, energéticos, y básicamente vamos a mejorar también, digamos, el envejecimiento. Bien, entonces, en conclusión, reducción de la insulina, glucosa restricción, es decir, carbohidratos de bajo índice glucémico sin picos de insulina, restricción calórica y actividad física, sin duda, es la tríada principal para lograr una longevidad adecuada. Sin duda, a nivel de biogénesis mitocondrial, como vemos en la foto, y esto es lo que hemos hablado durante todo este tiempo y es lo que hemos recomendado en las mini clases, que bueno, para eso son las mini clases. Entonces, ¿cómo logramos todo esto? Uno, restricción calórica. Y esto es muy importante, ya que la restricción calórica mínima aumenta la esperanza de vida un 30%. Y esto es indispensable como tal. Estamos hablando acá sí de calorías, no de densidad nutricional. Entonces, limitar el exceso de comida, mejorar la biodisponibilidad como tal, es decir, no buscar el alimento, perdón, es decir, no lograr que todo lo tengamos ahí a la mano, evitar los ultraprocesados, evitar la industrialización, evitar los alimentos proinflamatorios, evitar los alimentos de baja densidad nutricional y evitar los ultraprocesados como tal, que aumenten el riesgo de mortalidad un 31%, o sea que, y que esté asociado a múltiples enfermedades, como ya lo dijimos. Ayuno, pero no solamente el ayuno que conocemos, 16-8, el que ya vimos, sino también es muy importante ayunos de dopamina, por ejemplo, ayunos de la industrialización, es decir, baños de árbol, que esto es muy importante, también toda la toxicidad laboral, la carga tóxica, la carga de metales pesados, la carga de estrés, todo este tipo de ayunos es indispensable tenerlo. Segundo, movimiento, pero no movimiento de gimnasio, necesitamos movimiento de la vida como tal, sabernos mover, lograr una buena flexibilidad. Entonces, el yoga, TPA, terapia postural activa, etcétera, son indispensables. Ya dijimos cómo el movimiento o la actividad física de alto, digamos, rendimiento puede ser prooxidante en muchos de los pacientes, por lo cual es muy importante tener horas de movimiento o por lo menos 10.000 pasos, 6.000 pasos como mínimo, HIIT, calistenia, Tabata son los ejercicios más recomendados, o básicamente buscar comida, cero delivery la mayoría de veces, trabajos físicos y movimiento diario en el trabajo,
pausas activas, ejercicios de fuerza, es lo más recomendado en este tipo de movimiento. Y es que básicamente el movimiento, como vemos acá, básicamente es una protección de mis telómeros, es una protección para mis cromosomas como tales. No me voy a detener porque básicamente esta no es la idea. Bien, ritmo circadiano, fundamental. El ejercicio principalmente en horas diurnas, no tanto nocturnas, y generalmente no tanto a la tarde porque aumenta el cortisol como lo hemos visto. Tiempo de sueño, algunos necesitan 7, entre 7 y 9 horas es fundamental, mínimo 7 horas, máximo 9 horas, tener una buena higiene del sueño, la importancia de producir melatonina de forma natural o si no tomar melatonina es indispensable. Algunas guías de medicina funcional recomiendan después de los 43 miligramos, después de los 56 miligramos y después de los 60 llegar a 10 miligramos como fenómeno hormético y como fenómeno antioxidante, básicamente, no como para dormir. Bien, realmente es muy útil y se puede utilizar. A veces asociado a GABA y a L-tianina y a glicina y a 5-HTP como precursor de serotonina. Relajación, meditación es sumamente importante y el biohacking como por ejemplo terapia de frío o ayunos de dopamina, cafeína, etcétera, es muy importante tenerlo en cuenta. Cuarto, relación con nuestra naturaleza y con nuestros seres queridos y relaciones laborales. Básicamente la interacción social, la producción de serotonina, de dopamina y también de oxitocina es esencial, ya que generalmente la tensión laboral o mal ambiente laboral nos puede llevar. Hoy día es una pandemia, el burnout o el estar quemado justamente por exceso de trabajo. Así que es muy importante justamente tener este tipo de equilibrio, fenómeno hormético. Y un fenómeno hormético muy importante son los bosques, la naturaleza. Y es que una buena manera de bajar los niveles de cortisol de forma natural son justamente los baños de bosque. Además, que aumentan nuestra inmunidad. Mejora además la hipertensión, el estrés, los trastornos de salud mental, depresión y la ansiedad. Así que hay múltiples estudios de estos baños de bosques que es fundamental una vez por la semana salir al campo. En Argentina y en los países, digamos, de acá de Sudamérica es fácil encontrar un campo o estos baños de bosque como tal. Quinto, propósito en la vida independiente de la edad. En japonés se llama Ikigai y es uno de los propósitos más importantes o uno de los valores más importantes que le dan a estas zonas azules, que son las zonas más longevas de la historia. O sea, son básicamente seres centenarios. El propósito de la vida no importa la edad y se llama Ikigai. Sexto, hábitos atóxicos. Fundamentalmente es muy importante tenerlos en cuenta. Tratar de no fumar, obviamente, ningún tipo de drogas. Hormesis de alcohol no se debe recomendar, es una decisión personal. Pero yo, desde el punto de vista personal, no es que lo recomiendo, pero tampoco digo no tomen alcohol. Si lo van a compartir con un ser querido, va a ser un momento espectacular, seguramente eso va a generar neurotransmisores muy importantes que van a ayudar a la salud, como por ejemplo oxitocina, serotonina, etc. Vacaciones, tiempo con familia, creer en un ser superior independientemente de la religión, ya nos da mejor calidad de vida y una sana, pero además una sexualidad sana como hábitos atóxicos, como hábitos de organización, de no procrastinación y menos estrés. Hablando de lo que más le gusta, 7 suplementos. Básicamente hay múltiples suplementos, sin embargo, los que más se han asociado con una mejor longevidad es la vitamina D, ya que, por ejemplo, mejorar el déficit de vitamina D mejora la longevidad hasta un 7 o un 10%. Magnesio, más de 600 reacciones en el cuerpo, ya no. Y básicamente recuerden que el 33% del magnesio de nuestro cuerpo o el que se encuentra fuera, digamos, de la sangre y del hueso se encuentra a nivel mitocondrial. Y el omega 3 son los fundamentales. Después hay múltiples tipos de suplementos, como por ejemplo están los antiinflamatorios, cúrcuma, magnesio, vitamina D, omega, están los reguladores hormonales, como los fitoestrógenos, los sulforafanos, el Kyojin, el Ikigai, que es genisteína, son probióticos, los antioxidantes lipohidrosolubles,
el ácido alfa-lipoico, la coenzima Q10, la cafeína, todo lo que son los minerales antioxidantes, zinc, selenio, manganeso, cobre y magnesio a estos antioxidantes endógenos que nosotros tenemos, glutatión peroxidasa, superóxido dismutasa, etcétera, pero hay que saberlos indicar como tal. También, por ejemplo, el NAD es un antioxidante, adaptógenos de la metilación, principalmente los que mejoran la homocisteína, que es el complejo B, la N-acetilcisteína, y también que hace parte, digamos, la N-acetilcisteína, la cisteína del tripeptido glutático, que es el principal antioxidante, y también el reishi, que es un gran adaptógeno de la metilación como tal, que es un adaptógeno fúngico o hongo, que ya lo hemos visto. Obviamente, depuradores y fitoterapia, probióticos, cofactores de los sulforafanos, es decir, lo que viene derivado del brócoli, que se llama 3-indolcarbinol o DIM, que es muy importante para la depuración estrogénica, y también los específicos de longevidad, que hoy se conocen como, por ejemplo, la espermidina, la fisetina, el ácido alfa cetoglucano como tal, que ya se han hecho estudios, perdón, el ácido cetoglucorato, que ya se han hecho estudios, que dar esto, pues evidentemente mejora la longevidad. Pero también tenemos la potencia hormonal, es decir, la DEA, la testosterona, entre otros, que nos ayudan. Esos suplementos, sin duda, deben ser paciente dirigidos y no los debemos tomar todos porque hay que saber primero con qué empezar. Si el paciente está oxidado, está inflamado, y para eso son las disfunciones en medicina funcional, y ya para eso sí recomiendo la consulta como tal. Bien, y la metformina, que es muy importante porque es una de las cosas que más estresa la mitocondria, pero genera fenómenos horméticos. Por eso la metformina yo la recomiendo, y generalmente la bibliografía así lo avala, donde generalmente la metformina tiene que ver con la longevidad y tiene que ver también con un protector para el cáncer. Además, es un inhibidor de la aromatasa y mejora, digamos, este proceso de autofagia. Así que es una de las medicaciones ortodoxas que yo más uso dentro de la esfera de medicina funcional. Entonces, ¿será que es muy difícil? Es un trabajo de hormigas, y realmente no lo es. Realmente no lo es, y acabamos a ver que no lo es. Bien, básicamente, movernos, estar con seres queridos, propósito y meditación es algo básico dentro de nuestra vida. Luego, evidentemente, duermo 7 a 8 horas, luego me levanto 10 minutos de estiramiento, luego entonces recibo un poco de sol para activar, digamos, inhibir mi melatonina, activar un poquito el cortisol, la vitamina D y la serotonina, luego abrazo a un ser vivo querido, puede ser mascota, puede ser mi pareja, puede ser mis hijos, y evidentemente empiezo a mirar la luz solar para que justamente mi melatonina se apague y empecemos a aumentar el ritmo circadiano. Luego, evidentemente, entonces hacemos un ayuno intermitente, que es muy importante como déficit calórico, pero hacemos un ayuno intermitente mejorando la autofagia, es decir, no lo hacemos seco. Entonces, si corta o no corta el ayuno, el MST, para este propósito no importa. Lo importante es que tengamos energía para nuestras hormonas, y eso lo logramos con el MST porque es un formador de cuerpos cetónicos que tiene acción terapéutica. Utilizamos algunos probióticos si queremos, nos hidratamos con minerales, con agua de mar o con hormus o con sal marina, por ejemplo. Empezamos a tomar polifenoles y si queremos tomamos vitaminas hidrosolubles como la vitamina C, que también es muy importante. Y luego empezamos a tomar un montón de polifenoles ricos en sirtuinas. Bien, ahí ya empezamos a activar el AMPK e inhibimos un poquito el mTOR y activamos sirtuinas. Ya con la epigalocatequina del té verde o con el resveratrol, con el aspalatín del roibos, etcétera, y las catequinas de los demás té, empezamos a mejorar todo esto. Bien, luego almorzamos, y acá vemos que dentro de este tipo de almuerzos siempre tenemos las crucíferas, lo verde, y también, ¿por qué no?, proteínas de origen animal. Bien, entonces acá les dejo cómo podríamos hacer 2 recetas importantes que son antiinflamatorios y rico, obviamente, en sirtuinas y de bajo índice glucémico como tal. Bien, por ejemplo, un bife
digamos a la criolla, con un puré de coliflor y una ensalada de rúcula con un dip de remolacha. Muy fácil de realizar, por ejemplo, y ahí vemos la receta. Y también lo vemos en todas las menús que les dimos para esta semana. Y a la noche o la cena, una tortilla de brócoli con hojas verdes, tomate y cebolla colorada, por ejemplo, que tiene quercetina. Luego, obviamente, una merienda. Entonces, acá que tenemos, perdón, tenemos sulforafanos, tenemos quercetina, tenemos betaína, que es un adaptógeno de la metilación, tenemos apigenina, que también es un adaptógeno de la metilación y que aumenta el NAT. Tenemos, por ejemplo, también el ajo, que, bueno, tiene, obviamente, que tiene alicina, que es un superalimento. Tenemos proteína y tenemos el tomate, que es un antioxidante con licopeno. Así que ahí ya estamos activando sirtuinas, estamos activando moléculas que nos protegen nuestro ADN como tal. Bien. Posteriormente, entonces, llegamos a nuestra merienda. Y bueno, en nuestra merienda empezamos a utilizar, por ejemplo, estas tazas de té verde, té de olor, queso, semillas, canela, etcétera, que esto es lo que podemos utilizar. Entonces, podemos hacer estas recetas. Bien, podemos hacer unos bits, por ejemplo, arándanos y chocolate amargo, que son muy fáciles de realizar, por ejemplo, y que en la receta lo vimos. Entonces, ¿realmente qué hicimos? En este contexto hicimos un montón de cosas y fue muy fácil. Merienda, almuerzo, ayuno y cena. Básicamente, meditamos, quitamos pantallas, entonces, ¿qué logramos? Un control de cortisol, insulina y melatonina, un control de la MPK y el mTOR, logramos un control de la ruta PIPAR y la ruta de la resistencia a la insulina, aumentamos nuestras sirtuinas y nuestro NAD, mejoramos la serotonina, mejoramos la dopamina, mejoramos las endorfinas, porque, bueno, bailamos, cantamos, etcétera. Mejoramos esta relación insulina, cortisol, oxitocina, mejoramos la vitamina D, no solamente con alimentos, sino también con la exposición al sol y la activamos. Eso activa nuestra testosterona y mejora nuestro cortisol. Mejoramos la autofagia con el ayuno. Hicimos algo depurativo y regulador para nuestro intestino porque tomamos diferentes té que nos ayudan. También podemos agregar fitoterapia. Fue una alimentación antiinflamatoria. Mejoramos nuestro metabolismo estrogénico porque comimos sulforafanos, es decir, brócoli, coliflor. Entonces, eso es muy importante. Mejoramos la autofagia, mejoramos nuestra progesterona, mejoramos los cuerpos cetónicos con el MST, logrando una salud cerebral, intestinal, hormonal y tiroidea, y silenciamos genes que nos llevan, y no comimos nada de ultraprocesados, etcétera, y silenciamos estos genes que nos llevan a enfermedad y prendimos los genes que nos llevan a una longevidad adecuada. Entonces, no es tan difícil. Basta simplemente con aprender diferentes hábitos para lograr justamente una salud y prender estos genes de la longevidad. Bueno, gracias por este fortalecimiento de esta alimentación. Es fundamental tenerlo en cuenta y miren que no es tan complicado. Y ahí lo tienen en ese PDF, todo el menú que podemos hacer y que podemos ir agregando día a día. Obviamente que hay que tener ciertas enfermedades como problemas a nivel intestinal que primero hay que sanar, pero la meta es que todos podamos comer este tipo de alimentos. Si todos pudiéramos comer este tipo de alimentos permanentemente, pues evidentemente podemos mejorar nuestra longevidad y lograr, como lo acabo de decir, fácilmente todos estos fenómenos bioquímicos y difícil, pero que en la vida real no es tan complicado llevarlos a cabo. Muchas gracias.